Pues nos dio mucho gusto que en octubre del 2017 se celebrara aquí en el colegio un seminario con presentación de resultados de investigación con investigadores de diferentes generaciones en torno al tema de migración internacional y basados en los resultados del proyecto de migración mexicana que justamente cumple 30 años. Bueno, el proyecto sobre migración mexicana, también conocido como el Mexican Migration Project o el MMP, cumple este año 30 años de existencia formal, podríamos decir. Pero propiamente empezó en 1982, o sea, serían 35 años. Cuando yo acabo de terminar mi tesis de doctorado y estuve trabajando como postdoctorado en Princeton, y conocí un antropólogo que estaba terminando sus estudios de doctorado, que acaba de regresar de un año de trabajo de campo en México, en un pueblo en Michoacán. Y quedé muy impresionada con la calidad de datos que podía conseguir a través de trabajo de campo antropológico en el pueblo. Y decidí usar la computadora y cuantificar todas las notas del campo y construir una base de datos que podemos analizar con métodos analíticos, estadísticos. Y salió que escribimos como 3 o 4 papers juntos y decidí que fue un modelo bueno para conseguir datos sobre un fenómeno bastante nuevo que estaba más y más controversial. Es difícil sobreestimar la influencia del proyecto del MMP en los estudios de migración. Antes de que se inició el proyecto, hubieran 2 tradiciones muy largas de estudio de migración. Una tradición cuantitativa de sociólogos, economistas, geógrafos, y otra tradición cualitativa de los antropólogos. Y se trataba de hacer una combinación de las 2 metodologías. Por eso el MMP se caracteriza por estudiar comunidades, como lo estudia la antropología, pero en esas comunidades, además de hacer entrevistas, recorridos de campo, etc., aplicamos encuestas y muestras representativas, y en ese sentido tiene un carácter más sociológico. Para mí es lo que distingue este proyecto, es el nivel de cooperación entre un americano y un mexicano y la mezcla de 2 diferentes lados de la metodología para llegar a una sola verdad sobre las realidades de migración entre México y los Estados Unidos. Y a través de los 30 años realmente estamos testigos o viendo la historia cuando está apareciendo año por año y mirando y documentando los cambios en el sistema migratorio, en los procesos migratorios en real time. El proyecto estaba enfocado en el estudio de migración de las comunidades en el occidente de México, que era la zona más importante históricamente en términos de flujos migratorios de México hacia los Estados Unidos. Por un proceso de reconstrucción de historias de vida de todos nuestros encuestados, y podemos reconstruir lo que ha pasado a través de los últimos 30 años. El proyecto ya tenía un buen número de comunidades estudiadas, una base de datos ya amplia, fue puesto a disposición del público en Internet y se constituye en una base pública de datos de investigación con acceso universal y gratuito. Y bueno, pues Doug Massey y Jorge Durán, como fundadores del proyecto, han dejado un legado muy amplio por varias razones: por la formación de generaciones de estudiosos,
de la migración internacional que han utilizado el proyecto y que más allá de los datos que se han generado, también creo que hay una metodología y una forma de estudiar la migración que se vincula con la propuesta que ellos iniciaron hace 30 años. Consideramos que el MMP es un trabajo no solo pionero, sino que a lo largo de estos 30 años ha estado, digamos, a la vanguardia en la frontera de la investigación sobre temas migratorios. Y ya más reciente, ha estado expandiendo el rango geográfico de los orígenes de migración de México hacia los Estados Unidos, y el proyecto ha sido expandiendo. Y que también nos ha permitido entender en estos 30 años cuáles han sido los cambios que han sido cambios acelerados en el proceso de la migración mexicana hacia Estados Unidos. Para el futuro es importante que el proyecto siga adaptándose a los cambios en los patrones migratorios. Ni un método u otro es perfecto. Cada tipo de México tiene sus propios defectos, pero con los dos diferentes lados de la metodología da una muestra muy amplia, quizás la muestra más amplia y sobre todo de carácter longitudinal a través del tiempo. Podemos llegar a algo que parece ser más cerca de la verdad. Del tema migratorio entre México y Estados Unidos. Además de que el seminario taller que se llevó a cabo para celebrar estos 30 años del proyecto de migración mexicana nos sirve como un corte de caja, como un espacio para reunir una serie de publicaciones de las cuales saldrá un volumen editado este año. También nos ha servido como un espacio para reflexionar sobre qué sigue, ¿no? Después de 30 años trabajando sobre una misma metodología, con esta particularidad de la combinación de la etnoencuesta, con un análisis estadístico que te permite ver datos transversales y longitudinales, pues ahora, ¿cuáles son los retos que enfrenta el proyecto y cómo lo vemos hacia futuro?